En la madrugada del 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel asalta el segundo cuartel militar más grande de la dictadura batistiana. Antes que la palabra dictadura se empezara a utilizar para referirse a los gobiernos que no convienen a Estados Unidos, ya Batista coordinaba sus cuerpos represivos con la CIA y el FBI. En una época en que la historia, como casi toda la información, es tan fácil de manipular, se impone conocerla a fondo para no caer en comparaciones absurdas, ni en esas imágenes idílicas de Cuba antes del 59 que son tan recurrentes en redes sociales. La revolución se hizo con el objetivo de erradicar todos los males de la pseudo-república, que no eran pocos, y el proyecto es mejorable, bastante mejorable, pero sin embargo y con bloqueo se mueve. Hoy estaremos hablando un poquito sobre esos movimientos, así que sube el volumen para que en su cuadra se enteren que empezó con Filo. Un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. El sentimiento de incertidumbre y preocupación se vuelve más profundo y más generalizado en la medida en que la crisis va afectando la cotidianidad de la mayoría de las personas que vivimos y que queremos un proyecto de vida en Cuba. Los problemas y sus posibles soluciones comienzan a ser conversaciones recurrentes y más necesarias porque nos afectan a todos y todos buscamos respuestas. Bueno, me quejaría públicamente de la falta de disciplina que se ve en casi todo y el descontrol con la suciedad. Hay muchas situaciones, pero hay soluciones. Y me parece que si no nos ponemos las pilas, claro, con eso y con todo lo que hemos dicho, nos traga. Bueno, aquí hay muchas cosas para quejarse. Creo que estaríamos horas. Pero creo que la queja más grande que tenemos, que tengo yo y creo que comparto con un gran por ciento de los cubanos, es el problema energético que existe. Hay que dejar yo siento que hay que dejar yo no sé nada de eso, pero hay que dejar de invertir en algunas cosas para invertir en otras, digo yo. Ya, dejar un poquito al lado cosas que en definitiva a la larga no están dando resultados, entonces para dedicarse a las cosas que de verdad lo son. Lo más dañino del bloqueo no es solo su impacto económico, sino cómo la desesperación puede llegar a nublar la capacidad de analizar objetivamente sus causas. Es innegable que el bloqueo y las sanciones que se le van agregando para hacer cada día más inviable la vida en Cuba buscan llevar a nuestro pueblo a ese punto límite de la impotencia. No podemos tener ninguna esperanza en Trump, pero sí la tenemos en quienes deben gestionar sus consecuencias. Y con esa esperanza llegan las responsabilidades y no es una tarea fácil. Pero los tiempos y las causas merecen estar a la altura. Terminó recientemente de sesionar la Asamblea y nos dejó muchísimo para analizar cómo debe de ser cuando se está debatiendo sobre el futuro del país. Una prioridad muy importante de la política exterior es precisamente la búsqueda de opciones de exportaciones, importación, inversiones, relaciones financieras, cooperación internacional en el desarrollo de la economía externa de nuestro país. Aquel 26 de julio comenzó una nueva etapa de la historia, no solo para Cuba, sino para el mundo entero y principalmente en esta parte del hemisferio que tuvo cerquita la esperanza de soberanía. Pero sobre eso hablaremos en La Mira. Primero el argumento, ¿no? Que es la intolerancia total, ¿no? Porque luego nos critican a nosotros. Pero yo creo que lo más grave fue que es ilegal la manera en que removió este monumento. O sea, no se puede remover un monumento en la Ciudad de México si no pasa por un comité. Ese comité pues está principalmente en las instituciones de cultura, es decir, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la propia Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y también pues lo que entonces se llamaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que hoy creo que lleva otro nombre, ¿no? De Planeación, creo que lleva el nombre, donde está Alejandro Encinas. Entonces, no se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien. Tiene que pasar por un comité. Y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero, es de una intolerancia tremenda. Y segundo, pues también muy hipócrita, ¿no? Porque ya después se vio que ella estuvo también
en Cuba de vacaciones. O sea, si hubiera estado tan en contra, pues no se hubiera ido ahí de vacaciones, ¿no? Pero más allá de eso, el viernes la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, envió un oficio diciendo, a ver, lo que no puede, porque además ya dijo que iba a subastar o no sé qué cosa, sí, el monumento, eso sí sería daño patrimonial. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega decidió jugar a la arqueóloga de derecha y retirar del Parque Tabacalera la estatua del Che y Fidel. Pero ojo al dato. Alessandra, la que ahora la revolución le da alergia, vino a Cuba, se tomó fotos frente a símbolos, se sentó en los parques que quiso y hasta citó al Che con una frase que casualmente borró de sus redes. Lo que va a ser más difícil de borrar será la historia que Fidel y el Che compartieron en el lugar donde se conocieron. Exigimos que las estatuas regresen a su lugar. Exigimos que a la alcaldesa se le sancione. Estamos aquí para defender este espacio, este parque, este espacio que es de Fidel y de Che. Este parque es de Fidel, este parque es de Che, este parque es de Fidel, este parque es de Che. Exigimos la reposición inmediata de las estatuas y una explicación pública por parte de las autoridades responsables. El silencio es complicidad. A quienes creen que con metal fundido se borra la idea, les decimos, Fidel y el Che no están en las estatuas, están en la conciencia de los pueblos que resisten, están vivos en cada lucha, en cada marcha, en cada acto de rebeldía. Comprendemos que es el interés de querer golpear la memoria de los pueblos, la memoria de la lucha, y también comprendemos que no se puede plantear que simplemente ante un golpe que es remover las estatuas, la respuesta sea cambiémoslas de lugar. Este es el lugar de Fidel y el Che. Sabemos por qué están aquí las estatuas. ¿Por qué en vez de recibir un golpe por parte de la alcaldesa no vamos a la ofensiva? Y que este parque pase a llamarse Fidel Castro Ruz. Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden comer. Fidel, Fidel, que tiene... ¡Que viva Fidel! ¡Viva! ¡Que viva el Che! ¡Viva! ¡Que viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Las calles gritan lo que la alcaldesa intenta esconder. El Che y Fidel siguen cabalgando en la conciencia de América Latina por más que la derecha intente convertirlos en polvo o en piezas de museo clandestino. La alcaldesa puede quitar bronce, puede borrar frases de Twitter, puede hasta intentar lavarle la cara al parque, pero no puede borrar la historia. El Che y Fidel siguen haciendo ruido, siguen inspirando, luchando y siguen siendo fantasmas imborrables para los que creen que la revolución cabe en un banquito. La memoria es terca como el machete. Nos vemos en la mira. En momentos donde la fragilidad de la vida infantil nos confronta con realidades dolorosas, la existencia de un marco jurídico robusto se convierte en un faro de esperanza. El Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes en Cuba, aprobado por la Asamblea Nacional, no es solo un documento legal. Es un pacto ético que consagra la prioridad absoluta de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A mí, como adolescente, me preocupa muchísimo el adultocentrismo. Los niños pensamos diferentes a ellos y que nosotros también tenemos otras necesidades. Una de las mayor partes que nos está chocando es en estos tiempos de la adolescencia es el bullying, racismo, violencia de género. Lo que más me gusta del código de la niñez es el cuidado de la naturaleza y respetar a los mayores. Los niños tenemos derecho a tener más juegos y la participación. La parte que me gustó más del código es que nos protegen de las drogas. La mayor preocupación como adolescente ahora mismo podría ser el tema de la educación. Porque, por ejemplo, hay muchísimas escuelas que no tienen maestros. Como adolescente me preocupa que no se cumpla el código, porque si vamos a poner leyes deberíamos cumplirlas.
El código encarna el compromiso de Cuba con su futuro. Cada niño protegido hoy es un ciudadano que construirá el mañana. Es fundamental velar por su correcta implementación. Ya casi terminamos y el cabo de hoy está a cargo de una de esas mujeres maravillosas e imprescindibles de nuestra historia, Aide Santa María, nuestra yeye. Yo nada más que pensaba que iba a dejar de ver y de respirar, pero yo no sabía cómo. Me daba cuenta de qué sabroso era mirar y respirar. Empezaba a recordar a mi mamá cuando era más joven, a mis otros 3 hermanos que quedaban allí, sobre todo a los 2 mayores, que éramos los 4 muy unidos, y sabía cuánto esos 2 mayores querían a Abel, sobre todo, y a mí también. No pensaba en nada con una total importancia. Claro, pensaba en Abel, eso ya es natural, pero tampoco pensaba en Abel, no sé, pensaba que no era posible que Abel dejara de respirar y dejara de mirar, dejara de pensar, Abel. Pero así en algo profundo como pude pensar en el mismo Moncada después, como digo, que en mí ocurrió una transformación en, no sé si minutos o horas, pero una transformación total. Yo en esos 20 o 25 minutos que demoramos en llegar, yo no pensaba en cosas profundas así. El último encuentro pudiera ser donde hablamos, donde nos orientó a Melba y a mí, donde nos dijo lo que iba a pasar y donde nos dijo cómo debíamos actuar nosotros. Realmente ese es el último encuentro porque es donde recibimos toda una orientación de Abel, donde nos prepara para seguir viviendo, porque Abel siempre tuvo conciencia de que Melba y yo íbamos a vivir. El Moncada fue la osadía de creer que con dignidad se podía cambiar la historia y de una imprudencia como esa solo podía nacer el contagio colectivo de la utopía. Lo que seremos está por verse, por construirse el colectivo, pero por la dignidad de este pueblo y la sangre de que quedó en Santiago no podremos volver a ser lo que fuimos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.